En nombre de la Universidad del Valle de Guatemala, agradecemos su asistencia a esta presentación del libro Desempeño versus Impacto, de la doctora Albertina Navas y del proyecto Social Media Data Mining, un proyecto colaborativo entre las áreas académicas y administrativas de VG, que tiene el fin de desarrollar una plataforma de analítica de redes sociales para apoyar a la toma de decisiones. Al mismo tiempo, extiendo un cordial saludo al licenciado Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala, a la doctora Mónica Stein, vicerrectora de Investigación y Vinculación, a la doctora Albertina Navas, asesora de Comunicación Estratégica de VG, al ingeniero Carlos Esquit, director del Departamento de Mecatrónica, Electrónica y Biomédica, al estudiante Diego Alegría, a nuestros invitados especiales, miembros del Consejo Directivo, Consejo Académico, estudiantes, padres de familia, amigos periodistas y público general que nos acompaña. Para dar inicio a esta ceremonia, la doctora Mónica Stein, vicerrectora de Investigación y Vinculación, dará las palabras de bienvenida y nos pondrá en contexto de esta iniciativa. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un verdadero gusto para mí poder dar la bienvenida en nombre de la Universidad del Valle de Guatemala a este evento tan especial, donde vemos la conjunción entre la necesidad real del mundo de hoy y, en este caso, una necesidad específica de la institución y una respuesta técnica y multidisciplinaria por parte de la academia. Hoy vamos a ver cómo, utilizando la investigación, la docencia, la difusión científica y además entrelazando disciplinas y competencias, un grupo muy diverso de personas lograron poner la ciencia y los datos al servicio de la sociedad y de la institución para la toma de decisiones basada en evidencia. En VG buscamos precisamente poder co-crear soluciones centradas en el usuario para problemas de la vida real, con base científica y tecnológica, social, creativa y de negocios, a través de un ecosistema de innovación multidisciplinario y diverso que responda a las necesidades y capacidades del siglo XXI. Hoy, la presentación del libro de la doctora Albertina Navas, Desempeño versus Impacto, un modelo comunicacional, demostrará cómo el método científico y el análisis de datos puede aportar a la comunicación de forma tangible, técnica y sólida. El proyecto que acompaña la presentación, en el que participaron estudiantes de la carrera electrónica, mecatrónica y biomédica, y que fue apoyado también por el Departamento de Comunicación y Letras, ejemplifica la aplicación de estos conceptos y también cómo diversas disciplinas pueden y necesitan conjugarse en la era digital y este siglo XXI para generar valor. Mejor aún, el proyecto también demuestra cómo un grupo diverso de personas, directores, estudiantes, PhDs, administradores, pueden trabajar juntos para lograr impacto y aprender unos de otros. Voy a terminar la bienvenida con 2 felicitaciones y un agradecimiento muy sentido. Felicitando primero a la doctora Albertina Navas por la publicación de su libro y tan valioso aporte al conocimiento. Felicitar a los estudiantes por haber logrado trabajar en un proyecto tan diferente al que usualmente trabajan estudiantes de electrónica, mecatrónica y biomédica, pero con tanto éxito. Y agradeciendo a la doctora Navas, a los estudiantes, a los directores que participaron por este producto final, que es un producto que la institución, la Universidad del Valle, requería y que vamos a poner en práctica y será de utilidad para vivir lo que enseñamos, es decir, vivir adentro de la institución esa toma de decisiones basada en evidencia y el uso de los datos para mejorar y agregar valor a lo que hacemos. Sean todos bienvenidos y espero que la sesión de hoy sea de mucho aprendizaje. Gracias. Mil disculpas. Albertina Navas es asesora en comunicación digital, conferencista e investigadora.
Cuenta con 20 años de experiencia en la comunicación institucional, corporativa y política. Ha atendido a 50 clientes de los sectores público, privado y académico en 18 países. Esta tarde presentará la publicación Desempeño versus Impacto, un modelo comunicacional aplicado a la política digital. Este libro está basado en su tesis titulada Modelo de variables de desempeño e impacto en Twitter, un análisis comunicacional, dirigida por el doctor José Luis Orihuela y presentada en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, en 2018, y por cual obtuvo el título de doctora en comunicación con calificación sobresaliente y mención honorífica de doctorado internacional. Bienvenida, doctora Navas. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu gentil introducción. Efectivamente, lo que les voy a compartir en estos minutos es el resultado de 5 años de investigación que iniciaron en el año 2013 en el marco de mi tesis doctoral. Sobre esta base y comprendiendo que la publicación que les voy a compartir es un compendio de mi tesis, pues mantiene un tono académico y la estructura propia de un trabajo de investigación del área de humanidades. Por eso me referiré brevemente a sus antecedentes, el objetivo del estudio, su corpus y alcance, la metodología, el modelo propuesto y las conclusiones. Y por eso, para empezar, quisiera partir del hecho que inspiró y realmente llamó mi atención para iniciar esta investigación. Para ello, me referiré a un hecho que ocurrió en el Ecuador en la fecha 30 de septiembre de 2010. Esta es una fecha de muy triste recordación para los ecuatorianos, pues fue un día realmente caótico en que experimentamos una generalizada crisis de seguridad. Tuvimos ese día al presidente, entonces presidente Rafael Correa, retenido en un hospital de la Policía Nacional, mientras las fuerzas del orden decidieron no salir a las calles a patrullar y a defender a la ciudadanía, mientras se daba una ola de saqueos en todo el país. Este día en que los ecuatorianos y el mundo no comprendíamos qué ocurría, no sabíamos si el presidente estaba o no secuestrado, si había o no un golpe de Estado y si había o no un intento de magnicidio. En ese día tan caótico, con un alto nivel de incertidumbre, cerró con el rescate del presidente Correa en unas escenas que realmente parecían más cercanas a una película de Hollywood en medio de un tiroteo que a una crisis política. Este día, que por supuesto terminó con muchas bajas en vidas ecuatorianas, yo lo viví como ecuatoriana con profundo dolor. Pero también en mi calidad de periodista y docente lo vi con muchísimo interés, pues se dieron hechos inéditos en la historia de la comunicación en el Ecuador. Primero, el gobierno del Ecuador suspendió las señales de todos los canales de las cadenas de radio y televisión privadas y obligó a todos los medios privados a retransmitir como única señal lo que el canal del gobierno transmitía. En ese contexto, muchos ciudadanos nos abocamos y nos apropiamos de Twitter como un canal alternativo para contar lo que estábamos viendo en las calles y que en muchos casos no coincidía con lo que esa señal única nos estaba transmitiendo. Ese día entonces se duplicó el número de cuentas Twitter de ecuatorianos y se acuñó el hashtag 30S para organizar la conversación social en redes sociales que estaba acaparando el interés del mundo. Ese día también ocurrió otro hecho inédito y fue que el gobierno del Ecuador emitió un decreto de emergencia usando a Twitter como uno de sus canales primarios de información. Este tuit tuvo tanto peso que la misma cuenta oficial de Twitter para América Latina lo retuiteó. Y además, ese hashtag 30S fue designado por Twitter ese año como uno de los 5 hashtags con mayor impacto en la historia de Twitter. En este sentido, entonces, mi tesis doctoral inició con un enfoque de comunicación política y luego cambió de una manera inesperada para mí.
Pues cuando esto ocurría, el presidente Correa no tenía cuenta Twitter y después de un mes de los hechos del 30 de septiembre, al ver la gran tracción que tuvo Twitter para la comunicación ciudadana, sacó su cuenta Twitter y 3 años después, Twitter se había convertido en uno de los canales principales de la comunicación política del gobierno ecuatoriano. Tanto así que el mismo Twitter identificó al gobierno del Ecuador como uno de los gobiernos más activos en esta red social y uno de sus principales clientes en América Latina. Sobre esta base, quise que mi tesis doctoral iniciara tratando de responder a la pregunta de si este fenómeno se estaba repitiendo en otros países de América Latina y cómo se estaban comunicando los presidentes y los jefes de Estado de la región a través de redes sociales. Sin embargo, me topé con un fenómeno que me hizo cambiar el eje de mi investigación. Y fue que al acercarme a distintas herramientas de analítica de redes sociales, me di cuenta que tomando las mismas cuentas de estudio en un mismo periodo, las herramientas devolvían resultados muy dispares, tanto así que no eran fiables. Mientras unas herramientas me daban 100 tweets, otras 500 tweets y otras 1.000.000 de tweets. Entonces me di cuenta que había una pregunta de investigación que era previa al estudio de las cuentas Twitter de estos presidentes. Y era, ¿qué se puede medir en redes sociales? ¿Qué significa ese número? ¿Y cómo lo podemos interpretar en el marco de la comunicación? Fue entonces que decidí que mi tesis mudara de un enfoque de la comunicación política a un enfoque de analítica de redes sociales y que tomara el estudio de algunos presidentes de América Latina como estudios de caso que me permitan validar si este modelo que estoy planteando es válido en términos de que permita respaldar con datos lo que es evidente en la percepción generalizada, si es que permite descubrir información adicional a aquello que se puede observar de manera sencilla y también si permite encontrar patrones de comportamiento en las cuentas de estudio. Sobre esta base, entonces, el nuevo objetivo de mi investigación se trasladó a ser proponer un modelo de estudio de variables de desempeño e impacto en redes sociales que permita llegar a 3 niveles de profundidad. Uno primero, descriptivo, que muestre formas de uso y comportamientos de las cuentas de estudio. Uno segundo, analítico, que permita comparar esos números con un referente válido de la industria. Y un tercero, estratégico, que permita convertir esos números en decisiones en el marco de una estrategia de comunicación. En este sentido, entonces, tuve que acotar el alcance de esta investigación. Cuando hablamos de Twitter, pues hay la posibilidad de hacer 2 tipos de estudio. Uno que se refiere a las publicaciones nativas, que son aquellas originadas por la cuenta de estudio, o estudios que se llaman de social listening o escucha digital activa, que hacen referencia a las menciones, es decir, a tweets iniciados por terceros en que mencionan o etiquetan a las cuentas de estudio. En este caso, mi estudio se enfoca en el diagnóstico de publicaciones nativas, es decir, nos vamos a enfocar en analizar cómo una cuenta Twitter se expresa, cómo interactúa con terceros y cómo comparte información de terceras fuentes. Sobre esta base, decidí definir 3 criterios de investigación para poder escoger las cuentas Twitter que iba a estudiar como casos de estudio. El primer criterio de investigación fue cuál era la cuenta Twitter más amplificada, es decir, la que recibía más retweets entre los presidentes de América Latina en el año base. En este sentido, se escogió la cuenta de Nicolás Maduro, que es la que más retweets presentó en ese año, con 6 millones de retweets. También se aplicó el criterio de la cuenta más conversadora, es decir, aquella que tuviera más respuestas nativas. En este sentido, la cuenta del expresidente Rafael Correa fue la más conversadora de la región, pues registra un 80% de sus tweets como respuestas a los ciudadanos. Y el tercer criterio de investigación fue escoger la cuenta más popular, es decir, aquella que tuviera el mayor número de seguidores en la región, que en ese año fue la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina. Sobre esta base, hubo 3 momentos claves en mi investigación. El primero, que fue la definición del punto de partida. Un segundo, que fue la evaluación de herramientas de analítica de redes sociales.
y un tercero que fue la sistematización de indicadores en un modelo lógico que permita su interpretación en el marco de una estrategia de comunicación. Sobre esta base, entonces, decidimos conjuntamente con mi supervisor de tesis que nos basaríamos en el conocido paradigma de Harold Laswell, que plantea 5 preguntas claves para describir cualquier acto comunicacional. Estas preguntas son: ¿quién dice qué? ¿A quién? ¿En qué canal? ¿Y con qué efectos? Una vez teniendo el punto de partida, pasé a la fase de evaluación de herramientas de analítica de redes sociales. En este caso, audité 90 herramientas y pude comprender por qué había tanta disparidad en el resultado. Y me di cuenta que esto dependía del nivel de acceso que tienen estas herramientas a la información de las redes sociales. Tenemos entonces una punta del iceberg donde están las herramientas gratuitas y las herramientas nativas, es decir, aquellas que vienen por defecto en las distintas redes sociales que son conocidas también como built-in tools. Estas herramientas dan una información muy escasa, muy poco segmentada y que lo que realmente apunta es a promover la compra de pauta publicitaria en esas plataformas. Luego tenemos un segundo nivel de herramientas que se conectan con el API de las redes sociales. El API es el interfaz de programación de aplicaciones, que es una suerte de espacio o hub que permiten las plataformas para que los desarrolladores se conecten y obtengan muchísima más información que en el primer nivel, sin llegar por eso tampoco a tener acceso al universo de publicaciones. Y finalmente tenemos un nivel mucho más profundo de datos no procesados que realmente tienen acceso al universo de estas redes sociales y que en el caso de Twitter solamente había 3 empresas en el mundo que tenían este acceso: Topsy, Knip y Shift. Contacté a las 3 empresas y me ofrecían vender reportes por el costo de $1 por tweet. Dado que debía levantar millones de tweets, esa no era una opción viable. De manera que me quedé con las herramientas del segundo nivel de acceso al API que permiten fiabilidad en los datos y poder extrapolarlos al universo de las publicaciones nativas de las cuentas de estudio. Sobre esta base pude identificar que hay una amplia variedad de tareas que cumplen estas herramientas de analítica de redes sociales. Yo pude identificar 10. Desde la gestión y calendarización de publicaciones hasta la optimización de pauta, pasando por supuesto por la escucha digital activa, la optimización de perfiles, la identificación de seguidores falsos, sentimiento, influencia, etc. Una vez que ya pudimos definir entonces el punto de partida, las herramientas que íbamos a usar y qué se podía medir, finalmente pudimos diseñar el modelo. Este modelo que les voy a presentar consta de 77 indicadores distribuidos en 5 categorías de análisis, tanto de desempeño como de impacto, y hicimos un modelo con una aproximación mixta. Esto quiere decir que 4 de las 5 categorías se estudian con métodos cuantitativos y una categoría se estudia a través de métodos cualitativos. La pregunta ¿quién? Entonces se va a responder a través de la categoría actividad. La pregunta ¿dice qué? Se responde a través de la categoría de contenido. La pregunta del ¿a quién? Se responde a través de las categorías de popularidad y conversación. ¿En qué canal? Se responde con la red social en estudio, que en este caso es Twitter. ¿Y con qué efectos? Se responde a través de la categoría de influencia. Entonces, tenemos 3 categorías: actividad, contenido y conversación, que tienen variables de desempeño. En este contexto se entiende desempeño como las decisiones voluntarias e intencionales que toma la cuenta de estudio con el fin de lograr un cierto resultado. Y estas variables de desempeño se contrastan con variables de impacto que muestran la respuesta de esas decisiones en las audiencias. Entonces, las categorías de popularidad e influencia responden a variables de impacto.
En consecuencia, el modelo que pude plantear responde a estas 5 categorías, siendo la categoría actividad aquella que nos permite determinar la morfología de uso de una cuenta Twitter, es decir, cómo una cuenta se expresa, cómo comparte y cómo interactúa con terceros. La categoría contenido, que es la única categoría cualitativa, hace referencia al tema que aborda una cuenta, con qué tono, sentimiento y estilo. La categoría conversación muestra la disposición a la sociabilidad o a la interacción con terceros. La categoría popularidad indica el tamaño de una audiencia, es decir, cuántos seguidores, cuántos seguidos y la relación entre ellos. Y finalmente, la categoría de influencia es relativa a la capacidad que tiene una cuenta de generar acciones de terceros, entendiéndose en el contexto Twitter como favoritos, retweets y respuestas. Además, este modelo que ahorita ustedes lo ven plasmado de forma teórica, pues ha tenido muchas aplicaciones prácticas, empezando porque he podido desarrollar un algoritmo propio trabajando de la mano con un matemático, el licenciado Luis Emilio Méndez, egresado también de la Universidad del Valle de Guatemala. Con él, pues ya acercándome a las conclusiones, hemos podido aplicar este modelo y este algoritmo en cuentas reales de universidades, asociaciones profesionales, líderes políticos y partidos políticos de 10 países de la región. Además, ya hemos hecho la adaptación de este modelo al caso de Facebook para poder tener una visión más amplia de un diagnóstico de estas cuentas. Los próximos pasos en esta investigación serían poder lograr definir patrones que nos permitan establecer ponderaciones a través de los cuales podamos con modelos matemáticos hacer pasar este modelo de una lógica de diagnóstico a una escala predictiva. Y respecto pues de los resultados específicos y de los hallazgos, no me quiero adelantar porque quiero invitarles a leer mi libro. Lo que sí les puedo adelantar es que muchos mitos generalizados sobre redes sociales se desbancan a través del libro. Por ejemplo, mucha gente dice que a mayor actividad, mayor influencia. Entonces, por ejemplo, piensan que mientras más publiques, más seguidores tienes o más engagement vas a lograr, y eso definitivamente se prueba lo contrario en el libro. Por eso, todo esto que les he compartido en estos minutos derivan en este producto en específico, que es el libro electrónico Desempeño versus Impacto, un modelo comunicacional aplicado a la política digital. Como les comenté, el modelo puede aplicarse a cualquier tipo de cuentas. Sin embargo, los casos de estudio referidos son los de los presidentes de acuerdo al contexto que les compartí. Este libro está disponible exclusivamente en formato ebook, para lo cual pueden descargar gratuitamente la aplicación Kindle en cualquier dispositivo Android o iOS. Y pueden acceder al libro a través de la tienda Amazon, buscándolo por mi nombre, Albertina Navas, o como Desempeño versus Impacto, por un costo inferior a los $5 o su equivalente inferior a 35 quetzales. En este contexto quisiera cerrar mi intervención con algunos agradecimientos muy importantes. El primero, a la editorial Intelliprix de México, quien me apoyó con la publicación de este libro y con la colocación del libro en su tienda de Amazon. Y también a María Fernanda Ehues Ponce, quien me ha acompañado como editora y correctora de estilo en esta publicación desde mi tesis doctoral y en varios proyectos de investigación. Pero sobre todo quiero hacer un agradecimiento muy especial por este apoyo y este espacio a la Universidad del Valle de Guatemala, en especial a su rector, el licenciado Roberto Moreno, a la doctora Mónica Stein, vicerrectora de Investigación y Vinculación, y a todo el equipo de la Dirección General de Comunicación. Además, como nos había adelantado la doctora Stein, en las intervenciones inmediatamente posteriores a estas, vamos a presentar una aplicación práctica de este modelo y en beneficio de la Universidad del Valle. En este contexto, entonces, del proyecto Social Media Data Mining, quiero hacer un agradecimiento especial al ingeniero Carlos Esquit,
director del Departamento de Electrónica, Mecatrónica y Biomédica, que nos está apoyando como patrocinador académico de este proyecto. También quiero agradecer al estudiante de electrónica, Diego Alegría, quien nos ha ayudado también como líder del área técnica del proyecto. Y también quiero agradecer a los estudiantes de las distintas carreras que nos apoyaron en la fase 1 y 2 del proyecto desde sus distintas áreas de competencia. En este contexto, agradezco a los estudiantes de las ingenierías industrial y mecatrónica y también a los estudiantes de las carreras de comunicación y letras y administración. Pues sin nada más que decirles que invitarles a leer el libro, que espero que lo disfruten y que pueda ser de utilidad para su toma de decisiones en el ámbito de la comunicación, les agradezco, quedo a sus órdenes y espero que nos podamos seguir comunicando también a través de redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Navas, por su excelente presentación. Y continuando el tema, y para presentar el proyecto de Social Media Data Mining, nos acompaña Diego Alegría, estudiante de Ingeniería Electrónica y líder del proyecto Social Media Data Mining en VG. Bienvenido, Diego. Sí, se escucha. Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción y muchas gracias a las personas que nos están atendiendo el día de hoy. Bueno, para comenzar, quisiera extender una felicitación pública a la doctora Albertina por este modelo de analítica tan excelente, y yo se los menciono desde un área profesional. Me dedico a la ciencia de datos y estos modelos analíticos cada vez toman más sentido porque día con día las decisiones basadas en información y evidencia toman más sentido. Cada vez tomamos más decisiones a partir de lo que los datos nos dicen, porque los datos saben más de lo que nosotros sabemos. Y qué cosa tan interesante para este análisis, estudiar cómo es la interacción humana en las redes sociales, y que hoy en día se está documentando toda esta historia en libros de prácticamente páginas infinitas de cómo interaccionan los humanos y cómo con este modelo podemos medir esto. También quisiera extender un agradecimiento al Departamento de Ingeniería Electrónica, Biomédica y Mecatrónica y al director Carlos Esquit por lanzar la convocatoria y por siempre instarnos a salir de la zona de confort, porque ahí es donde pasan las cosas buenas. Ahí es donde nosotros nos desempeñamos, donde crecemos, donde vamos a aplicar todo eso que aprendemos en la universidad. Y bueno, sin dar más larga la situación, vamos a empezar y les voy a contar de este modelo. La necesidad nace de traer a la vida todos estos indicadores y todo este modelo analítico de la doctora Navas. Nosotros llega una convocatoria al departamento y yo me entero, y como laboro como científico de datos me llamó mucho la atención. Y lo primero y lo más importante, que era la problemática que tenían, cómo conseguimos la información, porque bajo la analogía que ella mencionaba, la punta del iceberg son todas esas herramientas que son gratuitas y que no dan esa desagregación necesaria para poder tomar decisiones, para construir uno propio los análisis y adaptarlo a la necesidad que cada uno tiene. Nosotros realizamos una investigación y pues siguiendo la analogía del iceberg nos sumergimos en una investigación para ver de qué forma nosotros podemos conseguir toda esta data cruda para construir los indicadores. Y llegamos a un proceso en donde nos certificamos como desarrolladores de Twitter, nos certificamos y nos pasan varios formularios, toma una semana que nos entreguen nuestras credenciales, y bueno, una vez que ya tenemos las credenciales, me gustaría hacer otra analogía que es como un menú de comida. Llegamos y ¿qué indicadores necesitamos? Y bueno, pues nosotros escogimos el menú más grande, ¿verdad? Porque necesitábamos toda la foto grande, big picture, toda la parte que nos dé una mayor visión para poder construir esos indicadores. Y una vez ya con estos datos, tenemos un impedimento más que creo que nosotros lo abordamos
bastante bien, que fue el tema de la pandemia, ¿verdad? Todos en un confinamiento, cómo logramos esa centralización para que puedan acceder todos a esta herramienta, y a través de distintas herramientas en línea, una como Google Laboratory y Power BI, nosotros construimos este modelo. Ahora sí, les enseño la plataforma. La plataforma está desarrollada, aquí la vamos a poner en pantalla completa. La plataforma está desarrollada en la herramienta de visualización de Power BI. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos presentar los datos crudos a una persona que se dedica al tema estratégico o al tema administrativo, porque no es necesario que ellos se sumerjan en el preprocesamiento de esta información, sino cómo consumimos esta información que nosotros tenemos cruda para volverlo en indicadores que las personas puedan entender y puedan tomar decisiones al respecto. Entonces, bajo este modelo que propone la doctora Navas, nosotros construimos la herramienta con mi compañero y ahora ya ingeniero Pablo G, que abarca las categorías que antes les mencionó. Entonces empezamos. La categoría de actividad es una categoría de desempeño que determina el enfoque de una cuenta respecto de cuánto se expresa en una vía, cuánto responde y cuánto comparte. Esto es bien interesante porque ella mencionaba justamente, y a mí me parecía bastante interesante, que no necesariamente que se tuiteen todos los días nos va a lograr un mejor engagement o nos va a lograr que nosotros tengamos más seguidores, sino que existen estándares, ¿verdad? Y a través de estas herramientas nosotros nos podemos comparar con las buenas prácticas, con los estándares internacionales y además con otras cuentas, ¿verdad? Para saber cómo está una cuenta que podría presentar un comportamiento parecido a nuestro. Entonces nosotros tratamos de hacer esto lo más interactivo posible. Acá podemos escoger nosotros el periodo de estudio que se va a visualizar, los indicadores que ella construyó, tweets por día, días tuiteados, tweets por días tuiteados. Aquí podemos ir comparando cómo están los estándares. Y además, como les mencionaba, si nosotros queremos agregar una cuenta a comparación, nosotros podemos visualizar cómo estamos respecto a alguien más o respecto a un grupo. Entonces, es bueno saber cómo estamos nosotros, pero también es bueno saber cómo estamos respecto a las demás personas. Actividad es una categoría tan grande que nosotros la necesitamos desagregar en 2 páginas. Y acá hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, cómo están compuestas las cuentas, dependiendo de cómo publican, si es un tweet nuevo, si es una respuesta, o si la cuenta retuitea bastante. Los tweets por rango horario, que eso también es interesante para monitorear y tomar decisiones en qué momento vale más la pena realizar una publicación. Los tweets por días de la semana de publicación, y además podemos visualizar, y en pantalla grande, si se quiere realizar un análisis más grande, cómo están compuestas las plataformas desde donde se están publicando, ¿verdad? Que esto nos da mucho insight, mucha visión para ver, por ejemplo, como ella mencionaba, cuál es la cuenta más retuiteada del mundo, cuál es la cuenta que obtiene más seguidores. Una vez que nosotros sabemos qué prácticas tienen ellos, nosotros podemos adaptar esas decisiones estratégicas a nuestros modelos, a nuestra gestión, y modificar también los periodos de estudio. Contenido. ¿Cuáles son los tweets que están valorando más? ¿Cuáles son los tweets que se están amplificando más con el contenido? Igual, si nosotros queremos estudiar un periodo, modificamos acá y en todas las páginas va a cambiar. Así podemos tener una visión integrada de todas las categorías y de todos sus indicadores. En conversación, ¿cuáles son las cuentas que se mencionan más? ¿Cuáles son los hashtags más mencionados? ¿Cuáles son las cuentas más respondidas? Y además, bajo una sombrilla más amplia, ¿cuál es la sociabilidad de una cuenta? La cantidad de enlaces que ha utilizado en un periodo de tiempo, la cantidad de hashtags, la cantidad de usuarios mencionados, la cantidad de retweets realizados. En popularidad, como les menciono acá tenemos nosotros una visión, ojo con el indicador, relación entre seguidores y seguidos. Esto es cómo nosotros tenemos una relación entre cuántas personas siguen una cuenta contra cuántos nos siguen a nosotros. Entonces, con esta división puede ser el número de arriba muy grande, puede ser el número de abajo muy grande, y esto nos va a dar como un promedio. Si se dan cuenta, hay una línea de tendencia del grupo en general. Y en influencia, la tasa de aplauso, que habla de cuántos favoritos recibe en promedio un tweet por cada tweet que se emite.
Esto es bien importante porque nosotros podemos ver cuál es la aceptación normal. Si se dan cuenta, estamos sobre la línea del promedio. Igual en la tasa de amplificación, cuántos retweets está recibiendo nuestra cuenta. Y la viralidad que está presentando este modelo de analítica. Entonces, para ir concluyendo un poco sobre esta herramienta que desarrollamos, creo que el trabajo interdisciplinario es muy importante. Y no está de más mencionar, yo todos los días trabajo con economistas y ellos tienen una expertise muy grande en su área, y mi trabajo como científico de datos es cocinar la información de tal forma que ellos ya la puedan analizar y darle sentido y decisión estratégica. Ese gran primer paso de construir la información, procesarla, de limpieza, de darle el mejor material posible, es parte de un científico de datos, y que esto lo hemos aprendido mucho en la universidad. Esa habilidad, es aprender a aprender y a desarrollarse en ambientes interdisciplinarios, y que cada día más se rompen las barreras de ingenieros trabajando con economistas, modelos de comunicación que abarcan números, que abarcan métodos analíticos, métodos de predicción, métodos de inteligencia artificial. También cabe mencionarlo, hay muchos métodos que el sentimiento de un post nos dice mucho también. Entonces, ir concluyendo con esa parte y recomendarles, como decía Albertina, que compren su libro. Creo que cualquier persona que se dedica a la gestión empresarial de redes sociales, o a un community manager, o a un estudiante de comunicación, le va a servir. Entonces, muchas gracias, les agradezco y espero les haya gustado la presentación. La herramienta es muy útil y es una herramienta que queda para uso de la universidad, para comparar con las buenas prácticas. Muchas gracias, Diego. Felicitaciones por el trabajo técnico y sobre todo felicitaciones a la doctora Navas por el aporte teórico y liderazgo. Y para continuar con la conversación, daremos lugar al panel Information Management for Decision Making, un espacio moderado por el licenciado Michael Finkel, a quien me permito presentar. Michael es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con maestrías en Administración de Empresas y Gestión de Conflictos y Estudios de Paz por la Universidad de Haifa. Cuenta con más de 8 años como docente y speaker internacional en áreas de comunicación, marketing y tecnología. Es CEO de Find Solutions, una empresa dedicada al desarrollo de contenidos virtuales para formación y comunicación corporativa. A nivel tecnológico, ha trabajado como arquitecto de soluciones y gestor comercial en la implementación de sistemas para gestión y optimización de procesos, así como software especializado en métricas y social listening. Michael es docente del Departamento de Comunicación de Letras de UVG. Bienvenido, Michael. Michael, solo... Me pasó la misma que a ti. No, muchísimas, perdón ahí. Muchas gracias, Rodrigo, por esa presentación, y felicitar especialmente a la doctora Navas por este gran aporte en conocimiento para toda la sociedad académica y en general. También a Diego, creo que es un ejemplo para todos los alumnos, no solo de ingeniería y no solo de la UVG, sino alumnos de todas las universidades en nuestro país. Y va a ser un gusto pues acompañar estos minutos con algunas preguntas que han surgido viendo el material previamente, escuchándolos en sus presentaciones, y también vamos a otorgar un espacio para que los presentes puedan hacer algunas dudas, porque estoy seguro que pueden extraer muchísima información, muchísimos conocimientos de los expositores que tenemos el día de hoy, que como bien decía Rodrigo, nos va a apoyar también en este momento la doctora Navas, Diego como alumno y ejecutor y más bien constructor de esta herramienta, y también el ingeniero Carlos Skid, ¿verdad? Solo para dar una breve introducción, el mundo es muy pequeño. Me parece interesantísimo que el punto de partida del estudio de la doctora Navas está en Ecuador. Pues tenemos cosas en común. Usted es ecuatoriana y yo estoy casado con ecuatoriana, entonces tenemos a Ecuador muy,
muy cerca. Aprecio muchísimo a todos los ecuatorianos y he tenido la oportunidad de estar varias veces en su tierra. Y yo creo que un punto de partida para iniciar este espacio, vale la pena considerar que hoy la tecnología y la comunicación avanza a pasos agigantados. Y estamos hablando que el punto de partida está en el año 2010. Yo no sé si nos quisiera compartir, doctora, ¿qué piensa usted? O situemos el contexto del 2010 al 2020 y qué hubiese cambiado de acuerdo a su análisis, qué hubiese cambiado en el uso de nuevas herramientas e incluso qué hubiese cambiado con las nuevas normas, leyes de privacidad de datos que van surgiendo dentro de este ecosistema digital. Creo que puede ser un punto de partida interesante para situar todo en cómo estamos actualmente en términos tecnológicos y comunicacionales. Así que le cedo en este momento la palabra. Muchas gracias, Michael. Pues efectivamente, desde el 2010 hasta ahora, 2021, lo que ha cambiado es básicamente el acceso a datos. Sin embargo, ha ido una curva ascendente que volvió a bajar. ¿En qué sentido? Pues hubo un tiempo en que cada vez las APIs, es decir, estos espacios de acceso a la información, eran cada vez más abiertos y permitían el acceso a mucha más información. Sin embargo, a partir del escándalo de Cambridge Analytica, que deben ustedes recordar en la época de las elecciones de los Estados Unidos, que fue por el tratamiento no adecuado de datos privados, porque hay que recordar una cosa, estas plataformas nos dan acceso a lo que se llama data agregada, es decir, no saben que Michael Finkel dio favorito a este tweet, sino que se sabe que el X% de tal audiencia dio favorito, es decir, son datos que no van con nombre y apellido, sino que van en porcentajes más amplios. Entonces, lo que ha cambiado es que a partir de ese escándalo, las APIs empezaron nuevamente a restringir la información que tenían abierta al público. En el caso de Facebook, por ejemplo, el API de Facebook es una de las APIs más restrictivas en términos de acceso a la información. Hay mucha información que hasta hace unos pocos años estaba disponible y que ya no está. Y también estamos en un proceso de ver cómo se van desarrollando las otras APIs. Por el momento, y la razón por la cual escogimos Twitter como el piloto fue porque es la API más estable, es decir, la que da acceso a la misma información en periodos más largos y que hace pocos cambios en el tiempo. El API de Twitter hace al menos un cambio importante por mes. El API de Instagram no está todavía tan desarrollada porque todavía los algoritmos no leen con mucha precisión las imágenes y el API de LinkedIn es parte de un entorno bastante cerrado. Entonces, lo que podemos ver es mucho más acceso a la información por un lado y de otro lado restricciones a la privacidad por temas de mal uso de datos. No, súper interesante escuchar eso. Y eso es desde la perspectiva ya de la interpretación, de las tomas de decisiones estratégicas que Diego mencionó varias veces. Y creo que sería interesante conocer la perspectiva pues de Carlos y de Diego desde el área de ingeniería sobre estas mismas restricciones, cómo nos afectan a la hora de programar, a la hora de parametrizar todas nuestras herramientas. No sé si ambos nos quisieran compartir una reflexión al respecto. Excelente. Sí, Michael, te comento, desde la parte de programación y de acceso a la información, cada vez se vuelve más restrictiva el acceso a la información de parte de Facebook. Justo como mencionaba la doctora, después del escándalo de Cambridge Analytica, se crea una serie de leyes internas de Facebook que, por ejemplo, yo obtuve mis credenciales de desarrollador de Facebook también, pero como nosotros no somos dueños de esa información, tenemos que pedir acceso a cada cuenta, a cada persona que hace interacción con un post. Entonces se cerró completamente a que solo aquellas aplicaciones, por ejemplo, que vayan a utilizar sus datos para desarrollo de herramientas de, por ejemplo, los juegos o, por ejemplo, estas aplicaciones que le cambian a uno la cara o que detecten, toda esta parte a ellos se les da acceso porque uno firma un consentimiento, siempre se firma un consentimiento de parte de un usuario en una red social de que los datos se van a otorgar y estos datos, por ejemplo, para análisis como el de desempeño de cuentas, ya no están abiertos. Hay métodos experimentales en donde las programan bots para descargar la información,
pero ya no es un acceso directo, estás muy sujeto a cambios, estás muy sujeto a que, por ejemplo, y esas restricciones cambian cada 2 meses, que hablar de una ley que cambia cada 2 meses es algo que es bien volátil y que es bien importante estar al día y pendiente con qué es lo nuevo, cuándo presentan ellos actualizaciones. Y pues eso sí es un tema bastante complicado. Twitter, en cambio, es bastante abierto, da la información agregada, pero da mucho insight de lo que se está hablando, de cómo se desempeña una cuenta. Y Facebook se cerró. Instagram, como lo mencionaba la doctora, al ser sus posts como unidad fundamental de análisis, una foto, el insight que uno le puede sacar a una foto está muy todavía en pañales, porque ahí hay que utilizar algoritmos de reconocimiento de imágenes que complica más el análisis de la red social. Perfecto, no sé, ingeniero, si usted quisiera complementar y aprovechando que interrumpo unos segundos, hay una frase dentro del perfil que me compartieron de su persona que me llama muchísimo la atención y hasta podríamos ligarlo considerando la diversidad de carreras que pueden participar en este tipo de proyectos. Y lo voy a leer literal, dice, bueno, para comentar un poco, el ingeniero Skid, ya lo presentaban al principio, pero para ampliar un poco, porque me parece muy interesante su perfil, es director de la carrera de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica en VG. Y bueno, pues ha tenido experiencias en muchísimos lugares, ha aportado muchísimo, pero hay un factor que llama mucho la atención y me gustaría que nos comparta esa reflexión, y es que usted recomienda mucho comunicarse de mejor forma con los demás, y escucharlo desde el área de ingeniería creo que es sumamente interesante, así que le cedo nuevamente la palabra. Por favor, adelante. Pues muchas gracias, Michael. Buenas tardes a todos. Sí, para cerrar lo que ya Diego pues explicó en amplio detalle, básicamente desde una perspectiva macro, lo que hay que tener es la estrategia bien definida, porque con lo que usted mencionaba del acceso y esta dinámica, y ahora se pone más restrictivo, menos restrictivo, hay que tener clara la estrategia de cómo queremos abordar una temática para poder invertir los recursos en, por ejemplo, si algo es más restrictivo y, por ejemplo, necesitamos certificar a una persona para que tenga accesos, ciertos accesos, pues tomar esas decisiones para poder encaminarnos en esa ruta que nos permita tener a personas que tengan los accesos y las competencias que necesitaremos para, por ejemplo, este proyecto de la plataforma de data mining. Pues hay que estar alertas, ¿verdad? O sea, eso es muy dinámico. Con relación a lo otro, el tema de la comunicación, yo siempre digo, uno no puede valorar lo que no entiende, ¿verdad? Yo no puedo darle el valor correcto a algo que no entiendo. Y desde hace muchos años yo siempre le digo a los estudiantes en muchos cursos, yo he observado un fenómeno. Cuando uno no comprende algo, uno tiende a subvalorar lo que vale mucho y típicamente tiende a sobrevalorar lo que no vale tanto. No lo estamos valorando correcto de una u otra forma. Entonces, ¿cómo poder valorar algo? Necesito comprenderlo, y para comprenderlo y que todos lo comprendamos, otras personas, todos los comprendamos, debemos comunicar y comunicarnos muy bien. Es así como vamos a poder valorar lo que otra persona hace. Vamos a poder valorar un proyecto, vamos a poder valorar una tecnología o hasta áreas de conocimiento. Entonces, en nuestro campo, como usted decía, ingeniería, y siendo más específico, en ingenierías tan tecnológicas como la electrónica, la mecatrónica, la biomédica, se da mucho ese fenómeno, porque todos utilizamos la tecnología, pero muy pocas veces nos cuestionamos qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces, nosotros, de hecho, tenemos un gran reto, que tenemos que aprender a comunicarnos muy bien para poder transmitir esa información y que entonces se logre dar esa valoración, ¿verdad? Esa valoración correcta que es tan fundamental, más aún para un país en vías de desarrollo, ¿verdad? Debemos tener muy claro eso si queremos dar ese gran salto hacia algo más tecnológico. No, súper interesante. Y es que es más o menos como cuando uno dice, a uno le pasan un contrato que lo hacen los abogados y uno dice, puchica, no entiendo ni el 10% de esto. Entonces,
similar ocurre con la tecnología, ¿no? O sea, vienen los ingenieros, desarrollan las aplicaciones y si no se aprende a comunicar, si no creamos ese vínculo con los tomadores de decisiones estratégicas, por ejemplo, que ya se mencionaba bastante esa parte, se hace mucho más complejo el proceso. Y quizás ahí podría complementarme, ingeniero, o incluso la doctora Navas, donde cómo hacemos que esa construcción estratégica tenga valor a través de esa cadena de valor, vamos a llamarla si quieren así, desde que empiezan los ingenieros hasta que se le presenta a un cliente, por ejemplo, o a la academia o a cualquier sector social que va a beneficiarse de la aplicación de este tipo de herramientas y proyectos. Bueno, desde mi perspectiva, yo le podría aportar que por eso este tipo de proyectos, justo este, es un excelente ejemplo de las cosas que debemos potenciar desde el eje académico, porque hoy en día ya no existen islas, como hace 100, 200 años, ¿verdad? Cada área de conocimiento podía ser casi una isla. Ahora todo se relaciona con todo. Las aplicaciones más interesantes, con más potencial, con más futuro, dependen cada vez de más áreas de conocimiento, distintas cada una de ellas, pero trabajando en conjunto. Y entonces nosotros lo que debemos tejer desde estos años académicos para todos los estudiantes es no solo la idea, ¿verdad? Y el mensaje, y que tengan esta ideología clara, sino buscar proyectos concretos, específicos, que permitan hacer esos enlaces. Por eso este es un gran proyecto, porque de hecho enlaza cosas, como ya se mencionaba, aparentemente de áreas muy diferentes, ¿verdad? Comunicación con algo tecnológico, que normalmente nosotros hacemos cosas muy tecnológicas que nadie las visualizaría relacionadas con algo como comunicación, pero justamente evidencia lo que decía, ¿verdad? Ahora todo depende de todo, todo está relacionado con todo, y nosotros debemos ser estar muy atentos, muy sensibles a esas oportunidades de proyectos que entrenen a los estudiantes para que cuando salgan vayan ya con esas competencias para poder tener esas relaciones que son las que suceden en los proyectos de la vida real y los proyectos más interesantes hoy en día. Desde la perspectiva de formación académica le hablo. La doctora pues seguro tiene mucho que aportar a esa cuestión. Muchísimas gracias. Por favor, doctora, si nos puede complementar, estoy seguro que será de gran utilidad. Y aprovecho para invitar a todos los que quieran hacer preguntas a que las compartan. Me las van a compartir por aquí. Vamos a hacer algunas preguntas también del público para poder complementar el aprendizaje y de esta gran actividad. Pues sí, justamente lo que hablábamos, lo bonito de este proyecto es que es interdisciplinario y cada una de las áreas aporta desde su expertise. En este caso, el proyecto nació para resolver un problema que teníamos de la Dirección General de Comunicación de la Universidad del Valle, y es que yo hacía el modelo a mano. Y entonces, pues me tardaba un montón de tiempo en hacer macros de Excel y cálculos y etcétera. Y entonces el tema es que en redes sociales, tardarse quizá días es demasiado tiempo. Uno tiene que tomar decisiones en muchos casos en tiempo real. Entonces, fue la búsqueda de buscar de alguien que nos apoye en esa parte que nosotros no podíamos hacer, que era tener el acceso directo al API, porque eso requiere conocimientos de programación. En un momento dado también nos ayudaron los estudiantes de industrial, que fue en el diseño de procesos. Primero hay que hacer esto, después esto, después esto, después esto, para poder obtener la plataforma. Y entonces en esa primera fase tuvimos esta conjunción de disciplinas que nos permitió tener una plataforma bien programada, con los accesos adecuados, bien desarrollada y que permitía a la unidad de comunicación tomar decisiones basadas en evidencia. Esto fue la primera fase del proyecto, que concluyó en diciembre de 2020. Y la segunda fase, que estamos iniciando desde febrero, tiene que ver con la adaptación de esta plataforma a Facebook. La parte conceptual yo ya la tengo desarrollada. Diego nos va a seguir acompañando como líder técnico del proyecto, y lo bonito es que se han unido dos nuevas disciplinas, estudiantes de la carrera de Comunicación y Letras y de Administración. ¿Cómo nos van a aportar? Los estudiantes del área de administración nos van a apoyar en el tema de ir
afinando las decisiones comerciales y de mercado que podemos tomar a partir de esa información que estamos levantando. Y además, como este es un proyecto que tiene un sponsor académico, que es el Departamento de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica, pues tiene también un entregable que es un artículo académico en el cual todos los estudiantes conmigo firmaremos en coautoría. Entonces, pues por supuesto en comunicación también nos están ayudando a afinar la redacción académica para poder entregar un artículo de calidad. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por, de verdad, todos estos aportes. Estoy seguro que el público está tomando nota a 1000 por hora porque hay muchísimo que aprender en tan poco tiempo, ¿verdad? Y vamos a leer algunas preguntas para que nos apoyen. La verdad es que cualquiera de ustedes, desde su experiencia, pueden responderlas. Lo bonito es que cada uno de ustedes es de distintas áreas y eso complementa muchísimo el conocimiento. Entonces voy a leer la primera que nos comparten y dice, ¿cuánto complica la voz propia de las audiencias? O sea, cuando dicen voz propia, me imagino que son grupos determinados, por así decirlo. La repito, dice, ¿cuánto complica la voz propia de las audiencias que aparecen en redes sociales como Twitter al momento de medir impactos y desempeño? Pues bien, no sé exactamente a qué se refieren con voz propia, pero tal vez supongo que es a darle esa personalidad a las cuentas que uno maneja en redes sociales. Y les cuento que, por ejemplo, sí hay un indicador que nos permite a veces determinar si la cuenta, sobre todo en el caso de los políticos, por ejemplo, está siendo manejada por el político, realmente él, o por su equipo de comunicación. Por ejemplo, les doy un caso. En el caso de Donald Trump, cuando los tweets venían de una plataforma Android, es porque eran tuiteados directamente por el expresidente Trump. Y cuando venían de la plataforma iPhone, era su equipo de comunicación. Entonces, fíjense como incluso un indicador que aparentemente uno dice, bueno, ¿y qué me interesa saber desde qué aplicación tuitean? En el fondo, sí nos da pistas de información que en ese caso tenía incidencia en esa voz propia. Y además de la plataforma, ¿cómo se podían identificar los tweets? Porque los tweets del presidente Trump, pues sí eran un poquito más, digamos, controversiales que los de su equipo de comunicación. Interesantísimo. O sea, no sabía que Trump era del mundo Android tampoco. Buenísimo. Vamos a leer una que es súper, súper interesante y se relaciona con todo lo que hemos vivido este último año. Y sobre un tema que ha generado muchísimas críticas, ha dado mucho que hablar, no solo en Guatemala, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo en general. Y también es abierta y dice, ¿cuál sería la estrategia de comunicación adecuada para generar más alcance en Twitter desde una organización gubernamental enfocado en estas épocas de crisis con referencia a el o la COVID-19? Bueno, no sé si me permiten tomar la palabra en la lógica de que es una pregunta de comunicación. Por supuesto. Pues bueno, algo que aprendí con el estudio y la definición de este modelo es comprender realmente qué es hacer estrategia de redes sociales. Si lo decimos en una frase, hacer estrategia de redes sociales es mover aquellos indicadores de desempeño, es decir, aquellos que yo puedo controlar para tratar de incidir en aquellos que no puedo controlar, que son las variables de impacto. Y básicamente ese equilibrio entre lo que yo puedo mover y lo que puedo conseguir es realmente hacer estrategia de redes sociales. El detalle es que hasta tiempo atrás muchas veces se hacía estrategia un poquito por intuición o por experiencia y ahora se puede hacer estrategia basada en datos. En el caso de las instituciones del gobierno, pues no me gusta mucho hacer recetas porque es muy distinto el caso que puede tener un gobierno de América Latina versus otros tipos de gobierno. Pero en general, lo que sí veo que es importante es que los gobiernos afinen un poquito su comunicación desde una lógica más positiva. Creo que hay demasiado enfoque en la parte negativa, crítica o triste del fenómeno. Por ejemplo, se usa excesivamente un lenguaje de guerra. Estamos luchando frente a la COVID-19, estamos preparando nuestra artillería para ganar la batalla. Y todo ese framing o ese marco conceptual que vamos creando a partir de escoger lenguaje agresivo propio de la guerra, también incide en cómo esas audiencias van percibiendo esa comunicación. Entonces, aunque pues no podría dar una serie de recomendaciones específicas porque es una pregunta muy amplia, mi recomendación
recomendación general sí sería empezar a abordar el fenómeno con una lógica más positiva, más esperanzadora, que ayude a esa misma población a tener una posición más amplia y menos negativa respecto a la situación. Creo que es un aporte muy, muy bueno. Ya tenemos más de un año en esta situación, pero ahora viene la segunda etapa, que es la vacunación. Y creo que este lenguaje que usted recomienda, este approach en comunicación, debería ser tomado por los gobiernos para darnos esa luz, esa esperanza, en vez de que todo es una competencia, a ver quién pelea por la vacuna, quién no, y puede ser un tema muy interesante para analizar en términos de comunicación, esto pensando a futuro, porque lo que pasó ya pasó, y el análisis que nos comparte es sumamente interesante, y estoy seguro que varios de los que estamos aquí conectados jamás nos habíamos sentado a analizar esto y a pensar en el lenguaje tan violento, tan de guerra que se estaba utilizando contra algo que ni podemos ver, ¿verdad? Entonces, sumamente interesante para responder a esta pregunta. Y tenemos una pregunta específica para Diego, que por cierto, Diego es aquí el genio de los datos, así que pregúntenle, porque Diego tiene muchísima experiencia trabajando específicamente en términos de data. Incluso Diego labora como científico de data para la firma de macroeconomía Central American Business Intelligence, así que aprovechen de sacarle el jugo y obtener muchos conocimientos también. Diego, la pregunta es la siguiente, déjame ver que se me perdieron por acá. Dice, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaron al realizar este proyecto? Muchas gracias, Michael. Primer punto importante en un trabajo interdisciplinario, cambiar el chip. Porque si nosotros entramos con el chip, si yo hubiera entrado al proyecto con el chip de ingeniero en electrónica, con el chip directo de científico de datos, yo voy a traer un pensamiento un poco cerrado, pero yo aprendí muchísimo de comunicación en este proyecto. No es mi disciplina, y como mencionaba el ingeniero Skid, hoy en día ya no hay islas y cada día nos tenemos que dedicar más a construir puentes entre disciplinas. Entonces, uno de los principales retos es aprender lo nuevo. ¿Cómo puedo aportar yo en un proyecto interdisciplinario? Entonces, vengo y entro al proyecto y veo que la necesidad de mi parte es cómo automatizamos la descarga de datos, cómo lo volvemos un proceso más amigable para personas que no necesariamente tienen que programar. La parte de facilitar la información es muy importante para un científico de datos porque es como una caja negra y la información viene cruda y tiene que salir de mi caja negra porque no necesariamente tienen que entender mi expertise. No la tienen que dominar, sino que ellos van a obtener mi salida, mi output, y de ahí ellos toman y construyen a partir de eso. El otro reto muy importante, y que creo que ya lo mencionamos un par de veces, es este tema de la certificación para obtener los datos, cómo nosotros tenemos que llenar estos formularios, cómo nos presentamos ante las instituciones de redes sociales para que ellos nos den acceso a esta información. Perfecto, no, súper interesante, y seguramente estos retos nos permiten crecer y entender que podemos aprender de cada una de las disciplinas que forman parte de esto, y cada uno se especializa en sus áreas, pero cuando unimos fuerzas se pueden crear grandes proyectos, ¿verdad? Y eso se amarra con otra pregunta que tenemos aquí en el chat, que yo creo que la respuesta correcta nos la puede dar el ingeniero Skid, y es, ¿se tiene pensado que esta herramienta trascienda del ejercicio que tiene a nivel académico y se pueda ofrecer o poner a disposición de otras organizaciones o empresas? Creo que hay varias preguntas relacionadas con eso. Y realmente, como ahí ya vamos al tema de propiedad intelectual, y todo esto parte de la tesis doctoral de la doctora Navas, yo considero que es ella quien preferiría hacerle la palabra para que nos comente al respecto. Nosotros coordinamos y apoyamos, somos el sponsor académico del proyecto, pero la propiedad intelectual original es de la doctora Navas. Nosotros somos una herramienta para llevar a cabo el proyecto. Entonces, mejor le cedo la palabra a ella. Muchísimas gracias. Sí. Pues bueno, yo siempre imaginé que esto pudiera tener una aplicación comercial. Como le comentaba, yo lo aplico en mi asesoría
a mis clientes en distintos países y pues todavía me cuesta estarlo haciendo manual. Entonces, efectivamente, el tener una solución automatizada del tema que se pueda ofrecer a terceros sería una oportunidad muy interesante, tanto de mercado como también de la lógica académica, pues porque hay que ir afinando todo el tiempo. Pues yo siempre he estado abierta a esa opción y sería pues ahí de conversar con los actores claves para ver si ese proyecto tendría viabilidad, pero técnicamente siempre fue uno de los objetivos originales. Excelente. Vamos a dar seguimiento entonces porque de verdad que creo que puede aportar a muchísimo. El tiempo se nos va, hay muchas preguntas más, me encantaría compartirlas todas, lastimosamente en este momento no vamos a poder. Antes de pasar al último punto de la actividad, no sé si alguno de ustedes quisiera dar unas palabras para concluir, para cerrar esta participación, algún mensaje para todos los presentes, para motivarlos y alentarlos a sacar adelante proyectos tan positivos y de tanto impacto para nuestro país y el mundo. Bueno, gracias por el espacio, Michael. Voy a tratar de ser breve por el tiempo, como usted lo indicaba. Yo creo que hay tanto que se puede hablar y tenemos tan limitado el tiempo siempre. Hay tanto que se puede hacer y tenemos tan limitado el tiempo siempre, que este es un muy buen ejemplo, como dije hace un rato, donde hay muchas cosas, muchas oportunidades para que ofrezcamos soluciones. Y muchas veces esas soluciones no las va a dar una persona o un área del conocimiento nada más. Entonces, esa cultura de investigación, de desarrollo, esa cultura maker que proponemos y que tanto conversamos y transmitimos en la universidad, se materializa en muchos de los proyectos y las actividades diarias que ejecutamos acá en la institución, y este proyecto es un excelente ejemplo. Es dar soluciones a necesidades reales y donde esas necesidades pueden depender de varias áreas del conocimiento o varias áreas de conocimiento y de expertise. Entonces, a mí me parece que el hecho que un estudiante lo desarrolle, un grupo de estudiantes, pues que el líder técnico ha sido Diego y también Pablo, que apoyó bastante, Pablo G. Es para mí muy satisfactorio porque es por lo que estamos aquí todos los días, ¿verdad? Para que podamos recibir a muchas personas que puedan estar, porque cuando se gradúen, la tecnología y lo que les habíamos enseñado va a empezar a ser obsoleto. Entonces, muchas gracias y no sé si alguien más desea agregar algo más, que ya me consumí muchos minutos. No, muchísimas gracias. Creo que encapsulas muy bien todo lo que hemos hablado. En este momento vamos a volver con Rodrigo, pero antes de volver, felicitar nuevamente a la doctora Navas por esta publicación, por su libro, a Diego por el proyecto, a Carlos por motivar tanto a los estudiantes a hacer las cosas diferentes y a buscar soluciones y seguir actualizándonos en conocimientos. Rodrigo, volvemos contigo. Muchas gracias a todos también por las preguntas en el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michael, y a todos los expositores de este panel. Sin duda, esta iniciativa es muestra, como bien dijo el ingeniero Skit, del trabajo colaborativo e interdisciplinario que se fomenta en la Universidad del Valle de Guatemala. Es una muestra que juntos podemos construir soluciones a distintas necesidades comunicativas, políticas, tecnológicas, y finalmente que es una muestra de la cultura que vivimos y lo que se vive en el salón de clase. Para cerrar este evento, tengo el gusto y el honor de presentar a la licenciada Luna Michan, directora del Departamento de Comunicación y Letras. Bienvenida, Luna. Muchas gracias, Rodrigo. Me voy a unir a la felicitación y al agradecimiento a los profesionales que han participado en este proyecto. Doctora Navas, ingeniero Skit, Diego, Pablo, que lo han mencionado, aunque no lo conozcamos, y el resto de estudiantes que están participando en este proyecto. Quizá para mí lo más importante es resaltar el hecho de que un área académica y un área administrativa estén trabajando de manera conjunta. Y resaltar que esta es una iniciativa que está basada en fortalecer esa relación que debe de existir en una institución como la nuestra. Resaltar además
que está enfocada en tomar decisiones a partir de datos científicos, lo cual es sumamente importante, y para poder tener un uso más inteligente de los recursos. En este proyecto trabajaron colaborativamente administrativos y académicos, y que sirva de ejemplo para más proyectos que promuevan y evidencien esa cultura maker que tenemos en VG. Así que ya dijeron todo, solo vamos a agregar las felicitaciones que vienen al caso y seguir adelante con este tipo de proyectos. Entonces, feliz tarde a todos y esperamos que haya sido una actividad que los haya podido enriquecer. Rodrigo, regresamos con usted. Muchas gracias, Luna, por esas palabras. Y estimados invitados, estamos muy agradecidos que nos pudieran acompañar esta tarde.